Una intensa ola de frío en toda Europa da la bienvenida a 1956. En Santander se alcanzan los 7 grados bajo cero y Castellón de la Plana anota su mínima histórica el 11 de febrero con menos 7,3 grados. Ese mismo día, en muchos lugares de Europa, se registran las temperaturas más bajas del siglo. Europa tiembla, y no solo de frío. La tensión procedente del enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, que ya se iniciara en 1917 y que tuvo como consecuencia 2 guerras mundiales, se encontraba nuevamente acrecentada y había desembocado en una guerra fría entre los 2 grandes bloques. La llegada al poder de Khrushchev en la Unión Soviética en 1956 relajó el ambiente de crispación con su defensa de una coexistencia pacífica. No obstante, los numerosos ensayos nucleares de Estados Unidos, la ruptura chino-soviética, las crisis de Cuba y de Suez y la situación de una Berlín dividida dieron al traste con las buenas intenciones de ambos dirigentes. El llamado equilibrio de terror promovió una carrera armamentística que incrementó los arsenales nucleares en 30.000 cabezas en tan solo 5 años. Este conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética desembocó asimismo en otra carrera, la espacial. Desde 1957, y como consecuencia de la rivalidad surgida de la Guerra Fría, ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de la superioridad tecnológica que se justificó por razones de seguridad nacional y por motivos ideológicos. Los primeros éxitos en la carrera espacial los alcanzan los soviéticos con el lanzamiento del Sputnik en 1957. Se trata del primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. Ese mismo año, el primer ser vivo sale al espacio en el Sputnik 2, la famosa perra laica. En Estados Unidos, la ciudadanía recibe estas noticias como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense. Es también la época de la independencia de algunas colonias repartidas por todo el mundo: Marruecos, Túnez, Pakistán, Ghana, Egipto, Malasia. Fidel Castro, su hermano Raúl, Che Guevara y 79 expedicionarios zarpan desde México para iniciar la Revolución cubana, desembarcando en Cuba en 1956 y consiguiendo el poder el 1 de enero de 1959. Francia y Reino Unido bombardean Egipto para forzar la reapertura del Canal de Suez. Las tropas del Pacto de Varsovia intervienen en Hungría y comienza la Guerra de Ifni. El Tíbet es invadido por China. En Rusia se produce una explosión en una planta nuclear que dejará 470.000 personas afectadas y 200 civiles muertos, el tercer accidente nuclear más grave de la historia. El mundo se encuentra bastante agitado, pero los periódicos de la época también recogen titulares más esperanzadores. En marzo de 1957 se crea la Comunidad Económica Europea por el Tratado de Roma y empieza a funcionar la NASA con 4 laboratorios y 8.000 empleados. La empresa Pan Am realiza el primer vuelo transatlántico comercial en un avión de reacción y un Boeing B-52 establece un récord mundial de velocidad con 902 km por hora. Estados Unidos lanza el primer satélite de comunicaciones de la historia humana y se produce la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Unos meses más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara los derechos del niño. En 1958 se produce un relevo en el Vaticano
ocupando la cátedra de San Pedro Juan XXIII, que un año más tarde anunciaría la celebración del Concilio Vaticano II y con ello una importante reforma en la Iglesia. Se abre la primera tienda Carrefour en Francia, aparece el primer reloj eléctrico y nace el Festival de Eurovisión. En Estados Unidos, un jovencito de 14 años gana el Campeonato Nacional de Ajedrez. Su nombre, Bobby Fischer. Fangio se consagra campeón de Fórmula 1 y Pelé hace su debut oficial en el Santos Fútbol Club. Los grandes estudios de Hollywood insisten en entretener al ciudadano con superproducciones cuajadas de importantes estrellas en su incipiente lucha con la televisión que se va abriendo hueco en la sociedad del momento. Con faldas y a lo loco, Gigante, Moby Dick, Senderos de Gloria o La Vuelta al Mundo en 80 días, seguían llenando las salas de cine en todo el mundo. En nuestras pantallas, los caballeros admiraban la belleza de Sara Montiel en el último cuplé, y las damas de la época lloraban sin consuelo la triste historia de amor de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, en la que Paquita Rico y Vicente Parra daban vida a los protagonistas. Los jóvenes reciben con entusiasmo la Presleymanía que nos llega de Estados Unidos. Es la época de las Big Band o grandes bandas, del swing y del jazz. Paul McCartney conoce a John Lennon y aparecen por primera vez los Bee Gees. En la Crónica Rosa asistimos a la culminación del cuento de hadas entre la famosa actriz Grace Kelly y el príncipe Rainiero III, que contraen matrimonio en Mónaco con un impresionante despliegue informativo. Dentro de nuestras fronteras, el acontecimiento más destacable es el cambio de modelo económico producido con la aprobación del Plan de Estabilización. Una serie de medidas estabilizadoras y liberalizadoras cuyo éxito a corto plazo tuvo como resultado el crecimiento económico de los años 60. Nuestra economía se incorpora a los mercados internacionales y una maltrecha balanza de pagos comenzaba a equilibrarse fruto, entre otros factores, del turismo extranjero que comenzaba a invadir nuestras costas. El ingreso de nuestro país en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial supone además otro gran paso adelante en la apertura económica. Ilustres personajes españoles son objeto de reconocimiento internacional. En 1956, Juan Ramón Jiménez recibe el Premio Nobel de Literatura y 3 años más tarde, en 1959, este mismo galardón en la modalidad de medicina recae en el investigador Severo Ochoa. Los españoles vibran con un Real Madrid que gana su primera Copa de Europa al vencer al Stade de Reims por un ajustado 4-3. Al año siguiente consigue revalidar el título, esta vez contra la Fiorentina, con un contundente 2-0. Fueron años en los que se sucedieron sin descanso las inauguraciones de numerosos campos de fútbol. La Romareda de Zaragoza, el Camp Nou de Barcelona o el Sánchez Pizjuán de Sevilla son buenos ejemplos de la floreciente industria del balón. El 28 de octubre de 1956 comienza a emitir una incipiente televisión española desde Madrid y solo para Madrid. Previamente, en 1952, ya se habían efectuado las primeras pruebas con la retransmisión del partido de fútbol entre el Real Madrid y el Racing, que contó con la locución del inolvidable Matías Prats. La inauguración del 56 contó con la emisión de documentales y actuaciones de coros y danza regionales. Sin embargo, suponemos que fue seguida por unos pocos privilegiados, puesto que un aparato de televisión costaba, y agarraros a la silla, unas 30.000 pesetas de entonces.
El hecho supuso un cambio sin precedentes en el uso del tiempo libre de los madrileños, ya que hasta 1959 no llegarían las ondas a Barcelona, segunda ciudad en disfrutar de la televisión. El resto de los españoles tendríamos que esperar hasta los primeros años de la década posterior. Sin embargo, la radio seguía siendo el acompañante indispensable en las largas tardes de invierno. Los partes informativos y la música se dejaban escuchar en muchos hogares españoles. Los seriales radiofónicos, con sus personajes desdichados, infortunios, grandes pasiones y amores desgarrados, cautivaron a toda una generación de españoles. Llorar con los seriales era como la tableta ocal, un lenitivo de dolor. Hacer llorar en una España que tenía suficientes motivos para el llanto fue el éxito de Ama Rosa, con la voz de Juana Ginzo, que se estrenó en 1959 y que se convirtió en un auténtico fenómeno sociológico del momento. La incipiente apertura al exterior de nuestro país y las nuevas tecnologías que despuntan apenas se notan en nuestro entorno más cercano. Nuestros vecinos siguen combinando el trabajo en las grandes fábricas de la cercana Reinosa con la labor en el campo y el ganado. Las casas de nuestros pueblos acogen familias muy numerosas que trabajan sin descanso para salir adelante en un mundo que poco a poco va cambiando hacia la modernidad. La juventud sigue divirtiéndose en romerías y verbenas de los pueblos cercanos. Los domingos por la tarde empieza a abrirse paso el habitual baile de Reinosa y los estrenos de cine en la capital del Valle cuelgan el letrero de no hay entradas. La villa es un paso obligado para las compañías de teatro que van camino de Santander. Los campurrianos acuden en masa a disfrutar de los nuevos espectáculos después de haber realizado puntualmente las labores domésticas y de haber cumplido con la iglesia. ¡Qué tiempos! ¿Os apetece recordar? Pues nada mejor para comenzar este paseo por la segunda mitad de los años 50 que una ilustración de lo que fue aquella terrible nevada del invierno del 56. Debió ser un invierno muy duro, puesto que todos los que lo vivieron lo recuerdan aún con escalofríos. Los vecinos tuvieron que hacer túneles en la nieve para salir de sus casas y para sacar el ganado a beber, puesto que la nieve alcanzó alturas considerables. En la foto vemos a Floren al pie del túnel trabajado en la nieve para acceder a su casa. Ni que decir tiene cómo estaba el balcón y las ventanas. Otra imagen de la casa de Floren nos muestra a Felipe padre y Felipe hijo sobre unos esquís al borde del alero del tejado. Seguro que para los niños aquella nevada fue motivo de grandes alegrías y muchos juegos, pero para los mayores fue motivo de duros trabajos añadidos a las muchas ocupaciones de la época. Si nos fijamos en la espadaña de la iglesia, la fotografía deja intuir algunos rasgos que pueden marcar aún la existencia de una cruz en lo alto. Después de muchos años, hoy hemos recuperado esta imagen de la iglesia coronada con su cruz gracias a una donación de la Ronda El Liguerucu. Y aquí les volvemos a ver, pero ya sobre el cumbre del tejado. No necesitaron escalera para subir, puesto que la nieve unía el suelo con el tejado. No obstante, Felipe hijo se agarra con fuerza a su padre para no sufrir un patinazo. No hemos podido conocer al otro niño que les acompaña, pero sí a la mujer que se encuentra al pie del nevero, Floren. Nos fijamos en su ropa, tan característica de aquellos tiempos, con el pañuelo a la cabeza y el abrigo largo que tapaba la mayor parte de las piernas, puesto que recordemos que los pantalones aún no eran una prenda común para la mujer de los años 50.
Debieron pasar mucho, mucho frío. Otra fotografía más de aquel invierno. Esta vez tomada desde la iglesia, en dirección al barrio de arriba. La nieve tapa con creces la tapia de la iglesia y prácticamente no se observan las separaciones entre los corrales de las casas, ni tan siquiera se intuyen las calles. Sobre el tejado de algunas casas vemos encaramados a los vecinos echando la nieve abajo para quitar el peso del tejado y evitar el derrumbe. No olvidemos que la nieve representa un gran peso añadido para las cubiertas de las viviendas, y según venga el desnieve, aún puede incrementarse mucho más al cargarse de agua. Por ello, muchos vecinos, desconfiando del estado de sus tejados y para proteger sus hogares, quitaban la nieve para evitar el riesgo. Pero como no hay mal que 100 años dure, el invierno fue pasando y llegó la primavera marcando el tiempo de las primeras comuniones. Aquel año don Ángel impartió el sacramento a los 6 niños del pueblo que vemos en la fotografía. De izquierda a derecha, José Miguel Jorrín, Toñín el de Carlina, Duli, Vitoriuca, Hitos y Felipe, a quien el fotógrafo estuvo a punto de dejar fuera del recuerdo. También podemos ver a la izquierda a Elena, la de la señora Benita, y a Emilia. Y detrás conocemos a Mariluz, Angelines, Esther y Encarnita. Y ahora solo las niñas, Vitoriuca, Duli e Hitos, ataviadas ya con el típico vestido blanco que ha pervivido hasta los tiempos actuales. Y fijaos qué serias están. A buen seguro que el bueno de don Ángel no andaba muy lejos. Se cuidan todos los detalles: velo a la cabeza, medalla al cuello, guantes impolutos, limosnera y un perfecto peinado con enormes bucles que adornan a la protagonista para la posteridad. Y ahora tenemos a Vitoriuca y Felipe acompañados de Pedro José. Los demás mozalbetes del pueblo se asoman a la cámara para formar parte del momento. Seguro que fue un día de lo más especial, tanto para los pequeños que hicieron la comunión como para sus padres y vecinos. En aquellos años estos acontecimientos se vivían de una manera muy especial y participativa. Aquí tenemos a los caballeros, Toñín, Jorrín y Felipe. Vaya 3 piezas. Detrás volvemos a ver a parte de los vecinos del pueblo. En segundo plano conocemos a Meli y a Angelines, las personas mayores en conversación, como era costumbre al salir de misa. Fijaos cómo pasa el tiempo. Para ellos seguro que esta instantánea parece de ayer, y sin embargo Jorrín y Felipe ya están jubilados, y Toñín lo hará el próximo mes de mayo, para volver a sus orígenes, a Fresno, después de 40 años viviendo en Canarias. Y la última imagen de esta serie de las comuniones del año 1956. En ella volvemos a ver al impoluto Felipe acompañado de Marga, Elvira y Rosamari, todas ellas con sus calcetines de domingo cortos y blancos. Detrás, y apoyado en la pared de la iglesia, se distingue perfectamente a Antonino. El año iba avanzando poco a poco. El duro invierno vivido formaba parte del pasado y el pueblo celebraba la fiesta de Santana. Los mozos organizaron un partido de fútbol antes de la romería, como manda la tradición. La equipación de aquel año lucía el más puro estilo colchonero. Arriba y de izquierda a derecha vemos a Carlos, el de la señora Julia, Sinín, Jaime, el primo de Carlos, Pitín, Vences y Antonino.
Abajo y también de izquierda a derecha vemos a Ginio, el Nene, Felipe, Jesusín y Agustín. Una de las cantinas que existía en el pueblo en aquella época era el monasterio, al frente de la cual estaba la señora Julia, a quien vemos echando una cuenta sobre el mostrador del negocio. Hubo épocas en las que existieron hasta 3 cantinas a la vez. Todas ellas tenían un apartado donde vendían comestibles, fruta y cualquier cosa necesaria para el quehacer cotidiano de las familias del pueblo. Cuenta Blanqui, hija de la señora Julia, que a primera hora de la mañana ya hacían cola varios hombres del pueblo para tomar una copa de orujo, de anís o de mistela antes de iniciar las labores cotidianas del campo. Aquello sí que eran buenas costumbres. Si antes veíamos a la señora Julia, ahora vemos a su hijo Ángel con la pequeña María Amor, su hija, disfrutando de una de las numerosas fiestas del entorno. Cuentan que Ángel era un hombre extrovertido a quien le gustaba cantar, bromear y salir con sus amigos del pueblo. Ángel fue el mayor de los hermanos. Se casó con una moza de Argüeso, Teria, y falleció tempranamente en Madrid, donde vivió sus últimos años. Una imagen representativa de cualquier verano de la época. En este caso es Mariano quien posa orgulloso con su carro de hierba, bien cargado y peinado, aunque un poco pequeño. No sabemos quién es la mujer que está encima de la hierba, pero a buen seguro que se trata del entorno familiar, porque este tipo de tareas reunía a toda la familia. No pasan desapercibidas las típicas melenas que se colocaban a las vacas de pareja, suponemos que para evitar que el yugo les hiciera daño. Una modosita pareja de novios de mediados de los años 50. Y todos les conocéis. Se trata de Carlos y Esther. Posan bien elegantes y discretos, aunque no conseguimos ver las manos de ninguno de los dos. Esther luce un bonito vestido blanco y llama la atención la moderna chaqueta de punto que lleva el galán. Así cualquiera liga. Las labores del verano continuaban ajenas a las celebraciones. Si antes veíamos a Mariano con el carro de hierba, ahora tenemos la oportunidad de verle segar con las modernas máquinas de ruedas de hierro fundido tiradas por la pareja de vacas que hicieron que el dalle pasara a un segundo plano. Este avance tecnológico trajo el relevo a la siega manual. Aunque para la pareja de vacas suponía un tremendo trabajo, los vecinos pasaron a ir sentados sobre la máquina manejando los instrumentos que posaban y levantaban el peine. Todo un avance. Al igual que en proyecciones anteriores, nos encontramos ante la tradicional fotografía tomada en la escuela. En esta ocasión es Carlos, el hijo de Manuel y Manuela, quien posa elegante y aplicado ante el fotógrafo. Algunas novedades llaman nuestra atención. El alumno luce un bolígrafo último modelo. Adiós plumas y tinteros que tantos quebraderos de cabeza dieron a los estudiantes de la época con sus siempre inesperados borrones. Además, el fotógrafo se sintió artista moderno y coloreó sin reparos cortinas, corbata y hasta las manos y la cara de San José y el Niño que presiden la instantánea. Aquel año se casaron Pepín y Nieves, a quien vemos en plena ceremonia oficiada por el popular don Ángel. Muchos son los detalles que nos llaman la atención en esta imagen que nos muestra una iglesia muy diferente a la actual. El sacerdote oficia de espaldas a los fieles y queremos imaginar que en latín, en un altar adosado al retablo. A ambos lados, 2 pequeños altares y varios cuadros y candelabros completan la imagen.
En el lado izquierdo, y adosado a la columna, luce orgulloso el antiguo púlpito con su tejadillo, hoy desaparecido. Los invitados y el altar están separados por una verja que hoy se encuentra en el campanario. A la izquierda, entre el púlpito y el altar, nos llama la atención la imagen de la Virgen preparada sobre las andas. Hemos sabido que don Ángel no permitía hacer fotografías en el interior del templo. Gracias al atrevimiento del anónimo fotógrafo, tenemos un recuerdo de nuestra iglesia en aquellos años. Y aquí les vemos fuera de la iglesia, en una instantánea que parece ser típica de las bodas de la época. En la parte derecha de la fotografía conocemos a algunos miembros de la familia de la novia: Rufino, Amparo, Jesús con su mujer, Eugenio, la pareja formada por Encarna y Pepe, quienes aparecen en primera fila, ella abrazando a unos niños y él detrás con gafas oscuras. Detrás de la novia aparece su padre, el señor Emilio, y su hermana Encarna. Debajo de los novios conocemos a Concha y a su prima Encarnita, y encaramado sobre la pared de la iglesia a Massimino. Fueron numerosos los familiares y amigos que asistieron al evento. La novia sigue de negro. Varias mujeres mayores conservan aún el velo que han llevado en la ceremonia sobre la cabeza, y algunos de los hombres de más edad lucen boina. Tras el enlace que se celebró el 18 de octubre de 1956, los invitados se dirigen a casa de los padres de la novia a celebrar el banquete. Vemos a Rufino y Amparo muy elegantes, acompañados por un primo de Pepín y su mujer. Más a la izquierda aparecen dos niñas pequeñas del pueblo. ¿Las conocen? Son las hermanas Pili y Lina, hijas de Elías y Evangelina. Fijaos en los alrededores. ¿Cuánto ha cambiado nuestro pueblo, eh? Este bebé tan interesante es Damián, el pequeño de los 7 hijos de Cecilio y Eloísa. Posa con el Bobby de turno, que en esta ocasión resulta ser casi más grande que él. Con el pelo arreglado a la moda infantil de la época, un rizo en lo alto de la cabeza que mantenía su forma gracias al agua azucarada. Poco después de ser tomada esta fotografía, la familia trasladaría su residencia a Fresno desde la cercana Fontecha, pueblo natal de su madre Eloísa. Cambiamos de familia para ver una instantánea de Pedro, conocido por el de Ruperto, con su hijo Pedrín, su mujer Kika, su hija Alicia y su cuñada Milagros, mujer de Casimiro. Aquí les vemos posando en alguna calle de Reynosa. Y fijaos en los mozalbetes. ¡Qué donaire! Pedrín con sus zapatos relucientes y los calcetines cortos al uso de la época. Y Alicia con un bonito velo a la cabeza. Como ya hemos dicho en alguna ocasión anterior, Benjamín, a quien vemos en la foto acompañado por su hermana Rosalía, era natural de Camino. Pero seguro que esta cara era bastante familiar en Fresno por aquella época, dado que el mozo cortejaba a Fonsi, una vecina del pueblo con la que posteriormente se casaría. Dicen que paraba mucho en las cantinas, y no por su apego al vino, sino por su afición al cante, cosa que siempre se le dio muy bien. Dejamos atrás el año 1956 para ver una instantánea de principios del 57. Y como todo principio de año, es raro no ver nieve en las calles del pueblo. Como puede apreciarse, los jóvenes ya eran buenos aficionados al deporte blanco, aunque seguro que con un material bastante rústico, incluso hecho por ellos mismos en muchas ocasiones.
En la foto vemos detrás y de izquierda a derecha a Vences, el nene, Jaime, el primo de Carlos, y Felipe, al que apodaban el Tercu. No sabemos por qué sería. Debajo y agachado, Pedro, hermano de Lola la del barrio. Un primer plano de Gustavo. Era hijo de Esperanza y Pepe. Se casó con Concita y vivieron en el barrio durante algunos años hasta que se fueron a Reynosa como muchas familias de la época. Eran los años de la migración a la ciudad, años en los que los pueblos sufrieron una despoblación sin precedentes, pasando malos momentos. Desde antaño se tenía la costumbre en el pueblo de jugar un gran partido de fútbol coincidiendo con el día de Jueves Santo. Parece que la climatología no les acompañó mucho aquel día. El mejor equipo de Fresno del momento estaba formado arriba y de izquierda a derecha por Antonino, Jaime, el primo de Carlos, Vences, Jesusín, Ginio y Jaime el de la Colasa. Abajo, el nene, Carlos, Pitín, Agustín y Felipe. Mientras en Zaragoza se inauguraba el Estadio de la Romareda y en Barcelona el Camp Nou, nuestros jugadores seguían utilizando los viejos campos de Santana para disputar el campeonato de Semana Santa. En la fotografía vemos con más detalle a Jesusín, Antonino y Ginio luciendo la nueva equipación. Llama la atención las camisas de botones, que a más de uno le arrancarían en el lance del juego. Los pantalones parece que iban a gusto del jugador. Y las botas, ¿qué decir de las botas? Pobres espinillas. Una vez terminado el partido, todos acudían en paz y armonía a celebrar la victoria. Suponemos que el vino corría en abundancia. El fin de la Cuaresma estaba próximo y los mozos y las mozas lo celebraban con alegría. Cabe recordar que en los años 50 aún se respetaba escrupulosamente el ayuno y la abstinencia a lo largo de estos duros y largos 40 días, por lo que su final era motivo de celebración. En la foto vemos a otros jugadores acompañados por las mozas que les habían aplaudido a lo largo del partido. Otra imagen posterior al partido en la que los mozos, algunos ya cambiados y otros a medio cambiar, se preparan para ir a misa. Arriba y de izquierda a derecha, el primero es desconocido. Antonino con la corbata a medio poner. Pitín aún con los pantalones cortos. Mariano, Jesús, el hermano de Rufino, Agustín, Isaac, Carlos el de Sara, Paquito, Felipe, Jesusín, Sinín y posiblemente Ginio. Abajo y también de izquierda a derecha, los niños Felipito y Ramonín, Maximino, Nito, Luis, Carlos, Vences, Ico, Jaime el de la Colasa y Carlos el de la señora Julia. El principio de la primavera del 57 debió ser bastante frío a juzgar por el aspecto general del pueblo. Aquí vemos a tres jóvenes, Satur, Isabelita y Pili de las de la Fuente, posando enfrente de lo que hoy en día es la cantina de Lipio. Detrás vemos el montón del abono del señor Jacinto, tapado con espinos para evitar que las gallinas lo esparcieran. Y si nos fijamos con atención, a lo lejos vemos a una persona vestida de negro de los pies a la cabeza, caminando por lo que hoy es la Casa de Comidas de Fresno. Creemos que podría tratarse del cura o de alguna vecina del pueblo vestida de luto. Y fijaos al fondo en la cantidad de árboles que había en nuestro pueblo.
El tiempo iba avanzando y la primavera llegaba a su fin para dar paso al verano. Los mozos, en los ratos libres, se juntaban para dar rienda suelta a sus aficiones, casi todas ellas relacionadas con el campo, el monte y los deportes. Arriba y de izquierda a derecha vemos a Emilio, Toño, Hilario, Donato, Rubén y Luis Judas. Entre las dos filas y agachado, Adrián, el hermano de Donato. Debajo, Mariano. A continuación, un niño al que no hemos conocido, Uco, Paquito y Carlos. El transcurso del verano del 57 trajo consigo, además del buen tiempo, las primeras bodas del año. En la instantánea podemos ver la boda de Margarita y Mario, los padres de Petty y de Mónica. Junto a ellos quedaron inmortalizados los padrinos, Antonio, el padre de Marga, y Tere. Los encargados de las arras fueron Iñaki y Ana Mari, la hija de Floren. Aquí podemos ver un bonito recuerdo de la boda de Marga y Mario, en la que están arropados por todos los invitados al evento. Margarita era hija de Antonio y Carlina, y su amor por el pueblo fue patente a lo largo de toda su vida. Mario descendía de Reynosa, y muchos le recordaréis trabajando en una de las prestigiosas imprentas reinosanas de la época. En la fotografía podemos ver además a varias personas del pueblo. A continuación proyectaremos una serie de 4 fotografías alusivas al momento de la sobremesa del banquete. En esta primera vemos a Ani, escoltada por Carlos y Pitín, frente a su casa, que hoy en día es el Bar Los Peños. Observamos que mientras la dama conserva un atuendo perfecto, a los caballeros ya les ha sobrado la chaqueta y la corbata. Seguro que Antonio sirvió vino y comida en abundancia. Está claro que estos 2 pájaros aprovecharon la celebración para coquetear con todas las invitadas. En este caso, las primas Blanqui y Carmina. Llama la atención la típica verja de madera que coronaba la pared de la entrada de la casa. Imaginamos que Antonio se habría encargado de pintarla para que luciera como nueva ese día. Antes, la comida de las bodas se solía hacer en casa de la novia. La familia más cercana echaba una mano, aunque fuera la madre de la novia la que se encargaba de todo. Esto no impedía que todos disfrutaran de la ocasión. También del mismo día es esta instantánea en la que vemos a Lola, Carlos, Elo e Isaac sentados en la antigua fuente que se encontraba enfrente de la iglesia. Como todos recordaréis, la fuente servía a su vez para llenar el pilón que se encontraba un poco más abajo y al cual acudía habitualmente el ganado del pueblo a beber. Y un último recuerdo del día de la boda de Margarita y Mario, en el que volvemos a ver a Carlos con Elo. De esta fotografía llama poderosamente la atención la destreza que demuestra Elo con sus tacones entre las piedras de la fuente. Detrás, la casa de Rufino y Amparo, recién estrenada, luce una cara muy parecida a como la conocemos hoy en día. Si el dueño de la tierra llega a ver a Tere y a Gloria tumbar el trigo, seguro que les había caído una buena bronca. Gran parte de las tierras del pueblo se sembraban de trigo en aquellos tiempos. Los momentos del hambre habían pasado, pero la gente seguía cociendo pan en los hornos que aún quedaban en el pueblo. La siembra y la recolección del cereal daba muchísimo trabajo, al margen de la climatología, que necesariamente debía de acompañar el proceso de separación del grano de la paja. Como ya hemos dicho, el verano siempre fue tiempo de bodas. Y aunque esta no se celebró en el pueblo, hemos querido proyectar su imagen, puesto que se trata de la boda de una de nuestras vecinas,
Julia, hermana de Toño y de Uco, que se casó con Isidoro. En la instantánea podemos ver de izquierda a derecha a Uco con el brazo por delante, Josefa, la de Campolaventa, Isidoro, el novio, Julia, la novia, Toño un poco más atrás, Angelita delante de Toño y a la derecha de todo, Emilia. Las faenas del campo seguían adelante. En esta ocasión vemos al señor Manuel con sus hijos Margarita y Carlos a punto de descargar el carro de hierba. Aunque no lo parezca, se trata de la casa donde todos les hemos conocido viviendo, pero antes de arreglarla y de hacer el piso superior. Manuel había soltado a la Paloma y a la Preciosa para darles justo premio a su trabajo. Esta fotografía tiene la particularidad de que fue tomada el mismo día en que se inauguraron las nuevas escuelas del pueblo, coincidiendo además con la boda de Elvira, la hermana de Meliuca. El día de Santiago era fiesta mayor en Reinosa y se hacía una buena feria en los campos donde hoy en día se han construido las viviendas del ferial, justo al terminar la calle Ronda. En la fotografía vemos a Santiago, marido de la señora Julia, con su nieta María Amor, conduciendo el carro con el que tantas y tantas veces bajó a Reinosa en busca de víveres para la cantina que regentaron en el pueblo. Detrás podemos apreciar uno de los modernos camiones de la época. Se acercaban cambios vertiginosos. El verano trae días de fiesta. Santiago, Santana, San Pantaleón. Los vecinos del pueblo disfrutaban así de un merecido tiempo libre después de las duras labores del campo. Si prestamos un poco de atención, podremos identificar a todos sus protagonistas. En la última fila y de izquierda a derecha, Nino, el marido de Hortensia, Fonso, el padre de Lipio, y Paco, con Pili en brazos. En la fila más cercana y también de izquierda a derecha, Teria con María Amor en brazos, Hortensia, la hermana de Sole, Ramonuca con Eduardo. Debajo de Eduardo, Julianín. Al lado de Ramonuca, Jesús con Pedro Jesús, padre y hermano de Roberto. Delante la pequeña Uca y al lado su madre Carmen. Los demás han sido difíciles de identificar. Otro recuerdo de una de tantas romerías, posiblemente la de Santana, dado el gran número de vecinos de Fresno que se encuentran en la foto. Distinguimos arriba y de izquierda a derecha a Agustín, hijo de Lin, Julián, Felipe de Aradillos, que era un buen bailador, dos personas de Reinosa y más a la derecha Gonzalo con Emilio Zubizarreta. Abajo y también de izquierda a derecha, Carlos, Esteban, Víctor, Lolo y el Rubio. Las relaciones entre los mozos de Nestares y los de Fresno siempre fueron buenas. Y para muestra sirva un botón. La instantánea recoge a un grupo de jóvenes, todos ellos de Nestares, salvo los dos de la derecha, Lolo y Carlos. Llama la atención el encanto que tenían las romerías en aquel tiempo para los mozos y mozas, ya que suponían una de las pocas diversiones del momento. Y sobre todo, un lugar ideal para charlar y buscar pareja. No sabemos si este matrimonio se conoció en alguna romería, pero lo cierto es que fue una de las parejas más alegres del pueblo. Jacinto y Conce vivieron en un primer momento en Fontecha, donde nació su hija Floren, pero se bajaron a Fresno cuando el bebé contaba con tan solo 9 días. Cuentan que Jacinto era un buen conocedor de la naturaleza y un gran observador del clima,
por lo que muchos vecinos le pedían parecer sobre las previsiones meteorológicas. Vamos, el zaragozano del pueblo. Ya hemos hablado de la dificultad que suponía separar el grano de la paja. Los vecinos tenían todo el verano ocupado con las labores del campo. Primero meter la hierba, luego segar el trigo y a continuación la trilla, momento que recoge la imagen en la que vemos a Rubén y a Jaime, ambos primos de Carlos, y al propio Carlos ejerciendo de delantero de la pareja. Todos los pueblos tenían sus lugares destinados a la trilla. En Fresno se hacía en Padruno, Campolaventa, Santana y Santa María. El Real Madrid conseguía por segunda vez la Copa de Europa y mientras el equipo de fútbol de Fresno, siguiendo sus pasos, adquiría tanta fama que desde lugares tan lejanos como Pesquera eran reclamados para jugar torneos locales. En esta ocasión, con motivo de las fiestas del 15 de agosto. Lo que no hemos podido conocer fue el resultado. Vemos arriba y de izquierda a derecha a Rubén, primo de Carlos, el Nene, Uco, Demetrio, Mariano y Carlos. Abajo, Jesusín, Vences, Higinio, Jaime y Felipito. Férreos defensas y ágiles delanteros. Seguro que el partido fue correoso. Parece ser que a nuestros jóvenes les gustaban las fiestas de la montaña, puesto que en esta ocasión les vemos disfrutando de la romería de Molledo el día 8 de septiembre. Si prestamos atención, podremos conocer a la mayoría de los protagonistas. Arriba y de izquierda a derecha, Nito, Lolo, Antonino, Jaime, Pitín, Blanqui, Sinín, Jesusín y Agustín. En la segunda fila y de izquierda a derecha, como es costumbre, Manolo, hermano de Fe, Felipe el Tercu, la prima de Felipe, Carlos, Amador, Julia, hermano de Uco, Rubén, otra de las primas de Felipe, Massimino, Fe, Dolores, Ginio, Meli, Taquio, Casi, Mercedes la de Simón, Uco, Carmina la de Simón y Sario. Abajo, Toño, cuñado de Carlos, Mariano, Luisa, cuñada de Carlos que luego se metería monja, Nines, Vences, Gloria. La siguiente es desconocida, Esther y Paquito. En aquellos tiempos, la ganadería suponía uno de los pilares del sustento diario de las familias. Por ello, era importante que personas como Felipe dedicaran su tiempo y esfuerzo a proteger los animales de los ataques del lobo. Las cosas no estaban reguladas como lo están en la actualidad. El número de lobos era mayor y ningún organismo público pagaba los desmanes causados por estos animales en los montes comunales. Había romerías más animadas y otras más tradicionales, como la de los mártires en Aradillos, un momento de la cual recoge la cámara. En la fotografía vemos a Mariano y Demetrio, junto con un tercer personaje desconocido, albergados en lo alto de algunos árboles del pueblo vecino. No sabemos si había algún tipo de competición similar a la cucaña o simplemente se trataba de una demostración de agilidad. Nos cuentan que esta romería era a menudo caldo de cultivo para peleas entre los mozos de Cañeda y Aradillos, cuya rivalidad siempre fue patente. Bonita fotografía en la que vemos a los hermanos de Ramona, que fue mujer de Quico,
conocido fotógrafo local. En la instantánea conocemos a Victoriano, a Esteban, padre de Esteban el de la radio, Julián, Francisco, Jesús, padre de nuestro vecino Roberto, y Pepe. Fue una de las familias más numerosas del pueblo y vivieron al lado de la cantina del monasterio, donde ahora lo hace Carlos, el yerno de Quinini Chelo. Es de justicia rendir un pequeño homenaje a Kiko, el marido de Ramona, por mediación del cual nos han llegado un gran número de fotografías de la época. Cuentan que Kiko iba siempre con su cámara al hombro, adelantándose a su tiempo y buscando inmortalizar las estampas de las que todos disfrutamos ahora. Y aquí tenemos a Ramona, mujer de Kiko y hermana de Victoriano y demás familia. Suponemos que servía de modelo a su marido en muchas fotografías, como es posiblemente la que ahora se encuentra en pantalla. Y para finalizar este pequeño recorrido por la familia de Kiko y Ramona, vemos a los 3 hijos del fotógrafo, Carlos, Nieves y Sagrario, fruto de su primer matrimonio con Saturnina. Nos cuentan que estos muchachos fueron unos de los muchos niños que sufrieron la posguerra en manos ajenas al ser trasladados a diversos países europeos para su adopción. Como todos podéis leer, Escuela Nacional de Fresno del Río, Santander. Y qué orgullosos de ella se sentirían los vecinos de entonces. Recién estrenada y con una buena maestra como fue doña Milagros, que enseñó las primeras letras a muchos de los niños del pueblo que hoy en día pasan de los 60. En la fotografía vemos, en la fila de arriba y de izquierda a derecha, a Isabelita, hermana de Jorrín, Ramonuca, Angelines y Conchita, la del señor Cándido. En la segunda fila, y también de izquierda a derecha, vemos a Margarita, Elvira, José Miguel, la maestra doña Milagros y Marisol de las de la Fuente. En la fila de abajo tenemos a Mini, Gustavo, Rupert, Elisuca, Pili, Lina y Maxi. Volvemos a ver al pequeño Damián con su hermano mayor, Cecilio. Entre estos 2 hermanos, el mayor y el pequeño, median nada más y nada menos que 20 años. Damián sigue viviendo en Fresno, mientras que Cecilio se casó con Mari y se fue a vivir a Cañeda, donde sigue haciéndolo en la actualidad. Al pequeño, la afición por los perros ya le viene de lejos, y si no, fíjense. En cuanto al pelo de Cecilio, seguro que a estas alturas ya ha sufrido alguna que otra merma. Comenzaba a gestarse la ronda en Ligueruco. Hemos visto a Damián. Ahora tenemos a Chewis. Y poco a poco irán apareciendo otros más. En la proyección anterior veíamos a Benjamín y a Fonsi de novios. Pues bien, en 1957 ya contaban con su hijo mayor, el bueno de Chewis, que ya parece que apuntaba maneras de chispa y gracejo. Da la sensación de que el tupé estaba de moda en los hombres, a juzgar tanto por el pelo de Benjamín como el de Cecilio en la anterior fotografía. Volvemos a ver al pequeño Chewis con su abuelo Manuel, que imaginamos le tenía bastante consentido. Fijaros en un detalle. Observad detenidamente la cara del pequeño y percibid el gran parecido que tiene con su hijo José. A finales de los años 50, los mayores del pueblo acudían a misa vestidos de aquella forma tan especial que les caracterizó. Chaqueta y chaleco que les hacía señoriales. El punto de distinción lo ponía la boina. Cada uno tenía su propia forma de llevarla.
Otra instantánea de la familia de Fonsi, quizá durante la celebración de alguna boda, a juzgar por la indumentaria de sus protagonistas. Y fijaos, hasta Benjamín se ha cortado el pelo. En la foto vemos de izquierda a derecha a Goyo, Sauri, Eladio, Lola, Fonsi y Benjamín. Al niño no le hemos conocido. Y para finalizar el año 1957, tenemos una fotografía de Margarita a la que veíamos de niña en la anterior proyección y que ahora es ya toda una mujercita. A buen seguro que Pedro ya se había fijado en ella en su camino diario de Reinosa a Fontecha. A la señora Manuela se le daba muy bien el punto y aquellos jerseys de ochos que con tanto gusto tejía. Esta afición se transmitió a su hija Margarita, quien continúa tejiendo y haciendo labores de todo tipo en la actualidad. Volvemos a ver de nuevo a Margarita, esta vez acompañada por su hermano Carlos y su padre, el señor Manuel, camino de la iglesia. Estamos casi seguros que con motivo de alguna boda u otra celebración. Parece que alguien intenta hacer reír a nuestros protagonistas, y a buena fe que lo consiguió. Manuel fue una de esas personas a las que el paso del tiempo cambió poco su fisonomía. Y para dar fe de este dato, contaros que en la fotografía tiene tan solo 43 años. Y la señora Manuela con 42. Ahora tenemos a la familia García Macho al completo. Manuel, Manuela y sus hijos Margarita y Carlos. Ya hemos comentado que Manuel era natural de La Miña y su mujer Manuela de Aradillos. Sin embargo, se casaron y se vinieron a vivir a Fresno, pueblo en el que nacieron sus hijos y vivieron siempre. Primero en los pisos que ahora son de Rufino, luego en la casa donde ahora lo hacen Mini y Alfredo, y más tarde en la casa donde todos les hemos conocido. Una fotografía muy típica de la época en la que vemos a Mercedes, hermana de Carmina, Vitoriano y demás hermanos, que fueron 13 en total, sosteniendo el estandarte de la Inmaculada a la entrada de la iglesia. El estandarte corresponde al conjunto de mozas solteras que formaban un grupo religioso en el pueblo denominado Hijas de María. Limpiaban y adecentaban la iglesia, pero especialmente cuidaban de los mantos y demás aderezos de la imagen de la Virgen. Las mozas perdían la condición de hijas de María en el momento en que se casaban. Vemos que en la otra mano sostiene el obligado misal que todas debían de llevar a la iglesia. Detrás conocemos a Meli y a Tere, la hermana de José Miguel Jorrín, y un poco más a la izquierda se intuye la sotana del cura, que parece estar hablando con otro vecino. Hay que ver con qué alegría cribaba el trigo la señora Ciriaca, la madre de Meliuca. En la imagen está acompañada por los dos agapitos, su marido y su suegro. Llama la atención la tremenda vestimenta que llevaban las mujeres para realizar los trabajos de la era en pleno mes de agosto. El calor debía ser agobiante. Sin embargo, la alegría no faltaba a aquellas familias que tanto tuvieron que trabajar. Las fiestas de los pueblos van surgiendo año tras año, y nuestros vecinos las esperan con ilusión para acudir a ellas y bailar al son de los músicos de la época. En esta ocasión son las pizpiretas jovencitas del pueblo quienes acuden a la romería de los mártires en Aradillos. Vemos arriba y de izquierda a derecha a Inta, Esterina, Margarita, Encarnita y Petruca. Sentadas aparecen Angelines y Pili, de las de la Fuente. Del mismo día parece ser esta otra instantánea en la que aparecen de pie Pili y Mariluz, la hermana de Mari Carmen, y sentadas Esterina y Margarita. Las mozas cuentan ya entre 15 y 17 años y sus salidas a las romerías de pueblos cercanos comienzan a ser habituales. Pero no creáis que era como ahora. Antes de salir, debían de hacer las tareas domésticas y ganaderas que tenían encomendadas.
Cuenta Mariluz y Margarita que iban de casa en casa hasta conseguir que los padres de alguna de ellas las dejaran salir y así poder tener un buen argumento para ablandar a los de la otra. Aquí vemos una de las pocas fotografías que tenemos de Feli, quizá con su hija Macu, dando los primeros pasos. Feli se casó con Toño, hermano de Uco, y vivieron en el Mimbral. Primero en una de las casas del fondo que recoge la fotografía y después al pie de la carretera, donde lo sigue haciendo en la actualidad. No hemos dicho, pero debe recordarse, que por aquellos entonces aún no existía el agua potable en el interior de las casas, por lo que era necesario acudir a la fuente varias veces al día. Las casas del Mimbral tenían muy cerca el manantial conocido por el Ontañón, cuyas aguas decían que eran buenas para los ojos. Hacía mucho que no veíamos a los mozos. La verdad es que da gusto observar el buen ambiente que se intuye entre ellos. En esta ocasión se encuentran en Cañeda celebrando la boda de Chiqui, bien preparados para la ocasión, tanto de traje como de ánimo. Nuestros vecinos se fotografiaron al pie de la fuente que está al lado de la carretera. Podemos ver de pie y de izquierda a derecha a Luis Judas, Adrián, el hermano de Sebastián, Benjamín, Pitín y Nardo. Detrás a José, el cuñado de Jaime, y Carlos. Debajo, Felipe, conocido por el Tercu, y el joven Ramonín. Queremos apuntar que cuando distinguimos a alguien por el mote, es únicamente para que todos podáis conocer a la persona y no por mofa u otra circunstancia, nada más lejos de nuestra intención. En aquel tiempo los conocimientos de costura eran imprescindibles para toda mujer. Era costumbre, por tanto, que las mozas acudieran a talleres de costura a aprender aquellas prácticas. Pero toda obligación también tiene su devoción, así que en esta ocasión se fueron todas juntas a Santander a pasar el día. Podemos ver de pie y de izquierda a derecha a Casi, Blanqui, Espe de Reynosa y Ani. Debajo y detrás, por la izquierda, Meliuca, Margarita, Esterina, alguien a quien no hemos conocido, y Encarnita, la de Lin. Más abajo y a la izquierda, Ramonuca y Mariluz. Y abajo, sentada, Merceditas de Reynosa. Seguro que pasaron un día estupendo y muy poco habitual en la Capi. Volvemos a ver una imagen dura de aquellos años. Mujeres valientes que nos precedieron y que trabajaron de forma muy tenaz para sacar la familia adelante, como Antonina, la abuela de Meliuca. La señora Antonina, a quien se la ve con cierta vitalidad aún, camina apoyada en un palo y se aprecia un cierto quejar de los riñones. A finales de los años 50 era habitual ver a las mujeres mayores vistiendo de luto de los pies a la cabeza, lo cual demuestra también que ya duraban más que los hombres. Aquí tenemos a los tres hijos de Ramón y Sagrario. Ramonín, el pequeño Luis Emilio a lomos de brioso corcel y Duli. Recordemos que Ramón era de Fresno y Sagrario de Aguayo. Allí se casaron y se vinieron a vivir a Fresno, primero a la casa donde ahora lo hacen Rafa y Tere, y después a la que hoy en día es de Luis Emilio y donde todos les hemos conocido. La fotografía denota el cuidado y protección que los dos hermanos mayores daban al pequeño Luis Emilio. Por cierto, ¿recordáis lo dicho anteriormente? Siguen apareciendo los pequeños del Ligueruco. Los días de fiesta también se aprovechaban para salir al campo a comer la tortilla y pasar el día de asueto, que bien pocos tenían. Las mozas muestran las viandas, pero también las botellas de vino y cerveza que agotan ante la mirada del fotógrafo. Eran muy típicos también en estas merendolas los canastos y cestas de mimbre donde se llevaba la comida, como también puede observarse.
En la fotografía vemos de izquierda a derecha a Pili y Gloria de las de la Fuente, Encarnita, Satur y Esterina. A la derecha, la señora Kika y la señora Esperanza. En aquellos momentos las vacas eran los animales más numerosos que podíamos encontrar en los campos del pueblo. No obstante, el caballo realizaba también una importante tarea como animal de tiro y con ciertas ventajas sobre las vacas como la rapidez y facilidad de manejo. En la fotografía podemos ver a la señora Josefa con su nieta Mari, hija de Aurora, posando con un hermoso ejemplar, seguramente en Campolaventa, donde vivió esta familia, que fue una de las más numerosas del pueblo. Aquí vemos a Demetrio, el marido de la señora Josefa, fotografiado con otro de sus nietos y posiblemente con la misma yegua, acompañada por lo que parece un burro más que un potrillo. El señor Demetrio se dedicó a la carretería y trato de ganado, por lo que viajó mucho a lo largo de su vida, algo un tanto inusual para la época. Mientras el piloto Juan Manuel Fangio ganaba 5 veces el título mundial de Fórmula 1, en nuestro pueblo la bicicleta era el último grito a la hora de realizar nuestros desplazamientos a Reinosa. En la fotografía vemos a una de las mozas, Blanqui, totalmente preparada para encarar la ruta a la capital campurriana. Pañuelo a la cabeza para protegerse del sol y no estropear el peinado, y un vestido largo para evitar miradas indiscretas, eran todo el equipaje necesario. Volvemos a ver a Blanqui a la izquierda de la foto, acompañada por parte de su familia. Eduardo, Amor, la pequeña Chelo y sus padres, Julia y Santiago. La familia se fotografió a la puerta de la cantina que regentaron durante muchos años a la entrada del pueblo. El característico anuncio que presidía la puerta de entrada lo hemos podido ver de esta misma forma hasta tiempos muy recientes. Poco más tarde, a esta familia se les conoció como los de Zaragoza, ya que fueron emigrando poco a poco a la capital maña. Si antes teníamos al señor Demetrio con uno de sus nietos a lomos de una preciosa yegua, ahora le vemos probablemente en la fiesta de Santana conduciendo orgulloso el coche de sus nietos mellizos, Ana Mari y Serafín. A los lados del coche posan los padres de los pequeños, Nita y el rubio. Al fondo de la fotografía puede observarse el típico carrito de los helados que recorría todas las romerías de los pueblos. Si le llega a pillar Fito el de Salces, sin corriente, sin el carnet de manipulador de alimentos, sin certificado de calidad, sin libro de reclamaciones. Vamos, que le quitan todos los puntos. Vuelve la nieve, la tan temida nieve que tanto trabajo dio a los mozos y mozas de la época. Y decimos esto puesto que a finales de los años 50 aún no se limpiaban las carreteras con los medios que se hace hoy en día. Era necesario llamar a concejo a los vecinos y salir cada cual con su pala a espalar hasta Reinosa. La fotografía recoge uno de esos momentos en los que Jesusín, Elvira, la hermana de Meliuca, y Ginio disfrutan de un momento de descanso. Como ya hemos comentado, el ganado vacuno era el más numeroso del pueblo. Las familias con mayor número de vacas tenían personas contratadas que les ayudaban con las tareas agrícolas y ganaderas. Eloy fue una de esas personas a los que se llamaba criados, que pasó muchos años de su vida en Fresno ayudando a la familia de Ruperto. En el pueblo era conocido como Rapidín. Hemos sabido que era como consecuencia de una verruga que le salió debajo de un ojo y que le afeaba la cara en exceso. Veréis, había un insecticida contra los escarabajos que se llamaba Rapidín y en cuyo cartel anunciador había un hombre agachado con cara de pocos amigos. Seguro que los mozos del pueblo vieron cierta similitud y el pobre Eloy quedó rebautizado para siempre.
Aquí tenemos a Pedro, conocido por el de Ruperto, posando junto a un hermoso ejemplar que a buen seguro fue la estrella de la feria de Reinosa aquel día, probablemente de alguna de las celebradas en el mes de noviembre, a juzgar por la indumentaria. Por detrás nos fijamos en uno de los pocos camiones que a buen seguro existían en los años 50 en la comarca. En la puerta puede leerse: Mercancías propias, Joaquín González, de Campo de Yuso. El tiempo iba transcurriendo y las bodas de las mozas del pueblo se sucedían unas a otras. A finales de los años 50 tenía lugar la boda de Sario y Juanito, de cuyo día vamos a proyectar una pequeña serie de fotografías. El joven matrimonio no se hizo la típica fotografía en las escaleras de la iglesia, sino un poco más allá, junto a la esquina del templo. En la fotografía apreciamos a varias personas cercanas y a otras a las que no hemos podido conocer. El enlace, a juzgar por el estado de los árboles, se celebró en los primeros meses de la primavera. Los novios salen decididos de la iglesia. Creo que ya hemos comentado en más de una ocasión que Juanito era natural de las provincias vascongadas y que trabajaba en Renfe. El joven vino a Reinosa con un traslado de trabajo y aquí conoció a Sario, con quien se casó poco después, estableciendo su residencia en Fresno, donde viven en la actualidad. Suponemos que los mozos de entonces le harían pagar la cántara de vino. Algunos invitados de la boda, dispuestos a pasárselo muy pero que muy bien. En sus caras se intuyen las ganas de juerga. En primer lugar tenemos a Casimiro y Pili de las de la Fuente, él con cara de pillo y ella de buena muchacha. Detrás y a la izquierda vemos a José, conocido por Chela, bien abrigado e incluso con albarcas. En el centro conocemos a Paquito y más a la derecha, con gafas de sol y pegado a la novia, a Mariano. Esta es la fotografía de las glorias. No sabemos si lo hicieron con intención, pero en la instantánea hay 3 mozas con ese nombre. De izquierda a derecha vemos a Hilario, Lolo, Gloria de Requejo, Gloria la del señor Jerónimo, Gloria de Miguel, Tili y Casimiro. Un detalle de algunos de los invitados dirigiéndose a casa de la novia para continuar la celebración. Ciertamente, andar con tacones por las calles del pueblo debía de ser una empresa difícil. En la fotografía conocemos de izquierda a derecha a Encarna, Gloria la de Jerónimo y Gloria de las de la Fuente. Como puede apreciarse, la moda del momento traía consigo los abrigos con grandes solapas y enormes botones. Las mozas del pueblo se dirigieron a casa de la novia y en el camino aprovecharon para retratarse con sus mejores galas, ya que entonces no había muchas ocasiones de lucir la ropa de domingo. En la instantánea vemos a Tili y a Gloria, apreciándose también el estado general de las calles en aquellos años de transición, de los tiempos de necesidad a los tiempos modernos. Ahora es Gloria, la del señor Jerónimo, quien nos muestra con disimulo el bolso que había estrenado para la ocasión. Gloria y su hermana Dolores se fueron a vivir a Madrid años más tarde, donde han permanecido hasta su jubilación. Ahora que pasan más tiempo en Fresno, da gusto verlas pasear por el pueblo. Es una satisfacción ver cómo quienes tuvieron que irse en busca del sustento vuelven a sus orígenes para disfrutar de la tranquilidad de lo nuestro. Vaya 4 lebreles se juntaron para inmortalizar el momento. De izquierda a derecha, seguro que todos conocemos a Massimino, Felipito, Fidel y Nito. A finales de los 50 era normal que los chicos se juntaran para ir a Pájaros,
o a buscar nidos, o tantas y tantas diversiones sanas y naturales que proporcionaba el pueblo. Fue además una época en la que comenzaron a surgir los primeros cómics como Mortadelo y Filemón, que poco a poco abarrotarían los kioscos de Reynosa. Satur, hermana de Massimino, nos muestra el día de San José del año 1959. La joven acudió a la misa de la fiesta del pueblo vestida con traje de chaqueta oscuro en la que podemos observar aún las grandes botonaduras del momento. Para completar la familia recordamos con ella a sus padres Florencio y Felisa, que vivieron en el barrio, donde ahora lo hace su nieta Inma. Las ferias eran muy habituales. Reynosa se había convertido en el centro de la actividad comercial de la comarca y allí acudían los ganaderos de los pueblos cercanos a realizar sus tratos. La fotografía nos muestra a uno de nuestros vecinos, Casimiro, quien posa orgulloso del animal que llevó en aquella ocasión. La indumentaria era la típica de los ganaderos en un día así: pantalón ancho, chaqueta larga y boina. Fijaos y recordad asimismo lo habitual que era llevar los toros a la feria cogidos con un arillo en la nariz, para poder dominarlo con facilidad. Si antes veíamos a Casimiro, ahora quien nos acompaña es su hermana Kika y su cuñado Pedro, quienes posan con el mismo animal. Estos vecinos, buenos amantes del ganado, disfrutaban lo indecible en las ferias, metiéndose en tratos, partiendo otros y buscando siempre la oportunidad de llevarse a casa un buen ejemplar al mejor precio. Como podemos observar, la boina era un complemento imprescindible también para los hombres relativamente jóvenes. Aquel toro fue sin duda la estrella de la feria, puesto que obtuvo un montón de fotografías en aquella jornada. Quienes ahora vemos con el animal son Pedrín y Rupert, los dos hijos varones de Pedro y Kika, que agarran con fuerza y confianza el cordel. Nos fijamos en que ambos hermanos van vestidos iguales, moda que comienza a llevarse a partir de los últimos años de los 50 y primeros de los 60. Daros cuenta cómo el pequeño Rupert ya sabe cuál es el punto débil del toro: el anillo de la nariz. A finales de la década, la carretera del pueblo seguía sin asfaltar. Los vecinos, en este caso la familia de Felipe y Floren, se entregaban con alegría a las labores del verano. En la fotografía vemos a Felipe y Floren con su hija Ana Mari y un criado de los Tojos que venía en verano para ayudar en estas duras tareas. Un poco más atrás tenemos la cantina El Monasterio y dos personas más con un cochecito de bebé. Casi con toda seguridad podría tratarse del señor Santiago, su hija Amor y su nieta Consuelo. También observamos a la izquierda que el señor Emilio también tiene ya preparado el carro con las armaduras. Vamos a ver ahora una serie de fotografías de la familia de Cecilio y Eloísa a los pocos días de bajarse a vivir a Fresno procedentes de Fontecha. En la imagen vemos a Cecilio, un familiar cercano, Pedro y María Luisa. Delante tenemos a Marisol. Cecilio era natural de Fresno y cuando se vinieron a vivir al pueblo, lo hicieron a casa de sus tíos Miguel y Mariquita, donde ahora vive también su hijo pequeño, Damián. El más inquieto de todos los hermanos era Pedro, que junto con Tomás, al que veremos a continuación, dicen que las hacían gordísimas. Por eso Marisol se aparta de su hermano prudentemente y prefiere poner al perro de por medio. El paso del tiempo tuvo el capricho de que estos dos hermanos que vemos en la imagen se casaran con otros dos hermanos, Marga y Carlos, también del pueblo. Y aquí tenemos al otro revoltoso de la familia, Tomás, que posa junto a su madre Eloísa, que a sus 46 años y recién peinada,
conserva casi intacto el donaire y la gracia de sus años jóvenes. Todo ello a pesar de los muchos trabajos que le tocó realizar y los 7 hijos que tuvo que criar en aquellos tiempos difíciles de los años 30 y 40. Cuentan que Tomás era el más reacio a bajar de Fontecha a Fresno, pero sin embargo, cuando se fue a la mili, se echó novia en Madrid y se casó al poco tiempo, trasladando su domicilio a la capital. Otra fotografía más en la que vemos a Pedro con María Luisa. En aquellos años seguro que María Luisa ya hablaba, como se decía entonces, con Felipe, hijo de Pepe y de Esperanza, con quien se casaría años más tarde. Y una última fotografía que, aunque probablemente se trata del año anterior, hemos querido situarla aquí para agruparla con las demás de la familia. En este caso se trata, como todos habéis adivinado, de Damián, el pequeño de los 7 y que seguramente era el juguete de los demás hermanos. Su madre le había puesto todo elegante para la ocasión: zapato de charol, calcetines bordados, camisa blanca con cuello moderno y pantalón oscuro. Todo ello rematado con una bonita chaqueta de punto y un repeinado que a buen seguro le duraría más bien poco. Cambiamos de familia para ver a este alegre y guapo chiquito que ahora patrulla los caminos del pueblo con su furgoneta amarilla y su Pascuali. Indudablemente ya sabéis a quién nos referimos. Es Luis Emilio. ¿Recordáis la tremenda nevada con la que comenzamos esta proyección? Pues Luis Emilio nació en medio de aquella tormenta en pleno mes de febrero del 56. Cuentan que la partera del pueblo, que no era otra que la señora Melchora, estuvo varios días en casa de la señora Sagrario, que vivían donde ahora lo hacen Tere y Rafa, al no poder salir a causa de la nevada. Y eso que solo la separaban 200 metros de su casa. Debió de ser espeluznante. La señora Sagrario también se esmeró de lo lindo para la ocasión. Vestido con lacitos y bonita chaquetita de punto. Lo que no pudo dominar y sigue rebelde en la actualidad es el pelo. Y del carnet de la escuela parece haber salido esta nueva fotografía en la que vemos a Duli, hermana de Luis Emilio, a quien cuentan cuidaba muchísimo. Y no solo cuando era pequeño, puesto que sabemos que siendo Luis Emilio un mozalbete, le olía el aliento y la ropa al llegar a casa para comprobar si había fumado. La vida es sabia. Aquello fue toda una experiencia para poder domar con éxito al retoño que tendría años más tarde. Aquí tenemos al mayor de los 3 hermanos, Ramonín, que por aquel entonces era ya un avispado mozalbete de 14 o 15 años. Ciertamente el parecido y los rasgos de toda la familia no dejan lugar a dudas. Ramonín era uno de los chavales más activos del pueblo. Años más tarde, esas inquietudes y las de otros mozos de su edad llevarían al pueblo a tener el primer teleclub de la provincia y una vida social verdaderamente envidiable. Mientras moría en Roma el Papa Pío XII y era elegido como sucesor el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, conocido en la historia como Juan XXIII, los actos religiosos en nuestro pueblo continuaban ajenos a todos los avatares que se sucedían en Italia. En la fotografía vemos a Manolo, hermano de Sara y Fe, a las puertas de la iglesia. No sabemos si antes o después de la misa, pero bien plantado. Bonita fotografía que nos recuerda a alguno de nuestros vecinos que emigraron al otro lado del charco en busca de mejorar su nivel de vida. Nos referimos a Afonso, el primero por la izquierda, hijo de Felipe apodado el Guardia y de Cándida. Más tarde sufriría una muerte muy comentada al envenenarse con una lata de conserva en mal estado. A Afonso le acompañan Benita, la madre de José Miguel, Sita, María, su madre Cándida,
y Felipe, al que se apodaba el Chicu, seguro que para distinguirle de los otros Felipes que había en el pueblo. Una trabajada fotografía con la que podemos recordar el día de la boda de Jaime, primo de Carlos, a quien hemos visto anteriormente en multitud de ocasiones. Nos cuentan que se casó con una moza de Cañeda, por lo que la boda suponemos que se celebraría en el pueblo vecino. En el centro vemos a los novios, a la izquierda a la señora Esperanza y más abajo a Casi y a Blanqui, luciendo los comentados abrigos de la época. A la derecha de la novia tenemos a Ramonín y un poco más arriba a Pili y Uco. Otra imagen más del día de la boda de Jaime, esta vez frente al Ayuntamiento de Reynosa, en la que Paquito tantea a Blanqui, que responde con humor bajo la atenta mirada de Pili y de Uco. Detrás vemos a Pitín y a Luis Judas. Los demás, comenzando por la izquierda, son Carlos, Raúl y Nardo. Sentadas y ajenas a todo, Mariluz y Casi. Del 15 de noviembre de 1959 es esta instantánea en la que Maximino, de traje y corbata, se rodeó por Gloria de las de la Fuente y Meli, hermana de Jesusín y Angelines, con motivo de alguna celebración. El pequeño es Tabito, hijo de Gustavo y Concita, que por aquel entonces también vivía en el barrio. Dos buenos cazadores, Felipe y Antonio, el abuelo de Peti, en una de las muchas batidas que se organizaban posiblemente en nuestro puerto. Los protagonistas posan con sus respectivas escopetas a la vera de un enorme árbol que habría sido víctima del viento o del propio tiempo. Felipe pasó gran parte de su vida en el monte, puesto que trabajó como guarda y vivió muchas situaciones de peligro no solo con la nieve y la niebla, sino también con animales salvajes como lobos y osos. La matanza del cerdo era uno de los momentos más esperados del invierno. La jornada se convertía en una fiesta para los más pequeños de la casa y traía al paladar los sabores tan esperados de la morcilla recién hecha, las bolas, los menudillos, las chichas, también llamadas jijas, o los pequeños filetes que recién cortados se ponían a la plancha y estaban para chuparse los dedos. La fotografía nos muestra a la familia de Lola, la de Eusebio, con su cuñado Pepe y sus 3 hijas en plena faena. Pero la jornada era larga y dura. Comenzaba con el sangrado del cerdo. A continuación, se le quemaba con helechos y argumizos para rascar el pelo, y después se le abría para obtener el vientre que las mujeres lavaban para hacer las ricas morcillas. ¿Cuántos dolores de uñas pasaron las mujeres en el sobrante de la fuente de arriba? Antes de comer, con la faena terminada, los hombres descansaban en torno a una buena copa de coñac y las mujeres se entregaban a la labor de cocer la morcilla. Aquel día de 1959, la familia de Lola mató el cerdo con reportaje fotográfico incluido. Algo bastante inusual para la época, pero que nos ha permitido recordar este momento. Había en nuestro pueblo familias bastante numerosas, como hemos ido comprobando a lo largo de proyecciones anteriores, y la de Manuel y Encarnación no se quedaba atrás. Si prestamos atención, podemos conocerlos a todos en esta foto. Empezando por arriba y de izquierda a derecha, Pepe, Encarna, Manuel, Elisa, Manolín, Hilario, Ángeles, alguien a quien no hemos conocido, Lola, Encarnación, Eladio, Manuel, Goyo,
Sauri con su hija en brazos, Benjamín, Emilio, Fonsi y Balbina. Debajo, por la izquierda, entre Manuel y Elisa, vemos a Fidel y a su lado, Balbinuca. Debajo de Balbinuca y vestidas igual, las dos hijas de Lola. Y a continuación, hacia la derecha, Elisuca, Tino, Chewis encorbatao debajo de su abuelo y el hijo de Balbina. Volvemos a ver a parte de la familia. Esta vez a Benjamín y Fonsi con su hijo Chewis. Nos comentan que quizá con ocasión de la boda de Sauri, aunque no con seguridad. Nuestros protagonistas posan delante de la casa familiar, que no es otra que la actual de Roberto. No podemos estar seguros, pero a juzgar por la postura del bueno de Chewis, seguro que aquellos pantalonucos cortos le hicieron pasar bastante frío. Está claro que algo se cocía en la zona de la carretera, porque la expectación no puede ser mayor. Todas las mozas se agolpan en la tapia de la iglesia para vivir el momento, mientras que en las galerías de la casa de enfrente se rifan los bastidores para no perderse nada. Sin embargo, Manuel y Elisa posan ajenos a todo con sus hijos Tino y Elisuca. Aquí tenemos a uno de esos personajes alegre y desenfadado al que estábamos acostumbrados a ver con la azada al hombro camino de Pedrío. ¿Cuántos ratos pasó el bueno de Luis, al que apodábamos Judas, cuidando las vacas en la pastiza? Siempre alegre, siempre con chascarrillos, siempre con un ¡ole! Se van acercando los años 60, años de expansión económica y crecimiento que nuestros mozos ya parecen intuir. Posando delante de uno de los pocos automóviles que por aquel entonces circulaban por las carreteras campurrianas, vemos un domingo cualquiera por la izquierda a Vences, Lolo y Ángel. A los otros dos no les hemos conocido. Fijaos qué recatadas posan algunas mozas del pueblo a la salida de misa. Velo, falda larga, medias, escote a la barbilla y misal en ristre, como para moverse. Ya intuimos que las mocitas de 16 o 17 años no se le canteaban a don Ángel. Vemos arriba y por la izquierda a Satur, Mariluz y Teresita, hija de Pepe el del señor Simón. Debajo y también por la izquierda, Esther, Fe, Pili de la Fuente, Marga, Melia, Amparito y Encarnita. Las niñas son Ana Mari y una prima de Fe. Y fijaos, que el peligro a estas les viene por detrás. ¿Conocéis al que asoma por la tapia? Pues agarraros, que es el rubio. Para ir finalizando este recorrido por la segunda década de los años 50, hemos seleccionado 4 fotografías de grupo representativas de la juventud del pueblo en aquel tiempo. En esta primera vemos arriba, comenzando por la izquierda, a Pitín, una chica a la que no hemos conocido, Mini, Taquio, del cual hemos sabido hace poco su muerte, Elvira, hermana de Amelia, Antonino, Lucy, que más tarde tendría la cantina, e Ipe, un tío de Lipio. Agachados tenemos a Felipe, Sebastián, Luis el de Rosendo, Amador, Ico y Agustín.
No cabe duda, y lo hemos repetido varias veces, pero merece la pena subrayarlo, que el ambiente entre mozos y mozas era fabuloso. Recorrían todas las romerías de la comarca en busca de juerga. Y luego, cuando han sido mayores, se permiten el lujo de reprender a los jóvenes. En fin, vamos a ver si conocemos a estos truhanes. De pie y por la izquierda tenemos a Uco, Agustín, que era hermano de Lin, y Nito. A la izquierda, empinando el codo, Lola. Y debajo, Jesús, hermano de Rufino. A su lado, tumbados, Rubén e Isaac. Detrás, Julita, la sobrina de don Ángel, y Espe, una prima de Esther. A continuación, Carlos, Esther, Toño, el de las ambulancias, y Fe, hermana de Espe. No sabemos cómo terminaría la cosa, pero el vino seguro que no faltó en toda la tarde. Si algún conocimiento era necesario e imprescindible a finales de los años 50 para una moza en edad casadera, ese era la costura. Algunas aprendían el oficio en casa y otras acudían a talleres caseros como el que apreciamos en la instantánea. Bien afanadas vemos arriba, por la izquierda, a Espe de Reynosa, Casi y Mari Carmen, también de Reynosa. En primer término tenemos a Marga, Angelines, Esterina, Ani, una muchacha de Izara y Mariluz. Y cómo no, en honor al trabajo de aquellas mozas en edad de merecer, en recuerdo a aquella forma de vida que seguro de vez en cuando echamos de menos, a su ánimo, a su carácter, a su amor por guardar una tradición, queremos finalizar esta proyección con un último taller de costura, esta vez inmortalizado en el corral donde vivió José Miguel Jorrín y después Camilo y Esperancita. La imagen nos muestra de pie a Meli, María Luisa y Mariluz. Sentadas por la izquierda, Satur, Gloria, la hermana de Ángel, Tere, Fe, Isabelita, Nieves de Fontecha y Pili de las de la Fuente. Detrás, la señora Benita tiene colgada la colada sobre la bicicleta de su marido Nisio. Hemos compartido parentesco, con otros, amistad, con algunos, recuerdos, pero con todos ellos, un importante legado, el amor por nuestro pueblo y por nuestras gentes. Hemos recordado otra época, una parte de nuestro pasado en imágenes, una forma de vida que ya forma parte de la historia, de nuestra historia más cercana. Son imágenes que apreciamos especialmente por el valor de la amistad y el compañerismo, por el trabajo en común, por la alegría compartida. Personas de nuestro entorno que hoy en día pasan de los 70 o 75 años, que incluso muchos, desgraciadamente, ya no están con nosotros, pero que gracias a su proceder sincero, hoy, como entonces, seguimos haciendo comunidad, seguimos haciendo pueblo. Para finalizar, os invitamos a meditar sobre una frase que pronunció Diego Laínez, padre de Rodrigo Díaz de Vivar, en el Cantar del Mío Cid, y que dice así: reflexiona en el honor. Piensa en todo a lo que este honor te obliga. Recuerda tu sangre. Venera a tus antepasados y no faltes nunca
a la lealtad que debes. En esta tercera proyección hemos abarcado desde el año 1956 a 1959, un corto pero intenso periodo de tiempo que nos ha dejado, al igual que las dos primeras proyecciones, unas fotografías fantásticas y un recuerdo imborrable. Para concluir, una reflexión con la que ya finalizábamos en proyecciones anteriores. Dichoso el hombre que no conoce más que el cielo de su pueblo y duerme anciano a la sombra del árbol que le vio jugar de niño. Será feliz.